¿Qué harías si descubrieras que detrás de la sonrisa perfecta de una dama noble, se esconde el secreto más oscuro que podrías imaginar? En la España del siglo XV, Isabela de Mendoza era admirada por toda la corte como la esposa ideal, pero nadie sabía lo que realmente sucedía cuando se cerraban las puertas de su castillo. Cada mañana se despertaba calculando cada sonrisa, cada palabra, cada gesto, porque un error podría costarle mucho más que su dignidad. Pero una noche, cuando creyó que nadie podía escucharla, sus gritos llegaron a los oídos de la persona equivocada. O tal vez la correcta. Si quieres descubrir cómo una sola revelación cambió no solo su destino, sino las leyes de todo un reino, dale like a este video. Sígueme para más historias que te van a impactar. Y dime en los comentarios desde qué país me estás viendo. Porque lo que está a punto de pasar, nadie se lo esperaba. Empezamos. Castilla. Una historia de honor, traición y redención en la España del siglo XV. El sol de abril bañaba los muros de piedra del castillo de Valdemar cuando Lady Isabela de Mendoza pronunció sus votos matrimoniales. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía las rosas blancas. No de emoción, sino de una inquietud que no lograba explicar. A los 17 años, era considerada una de las doncellas más hermosas de Castilla, con cabellos dorados como el trigo maduro y ojos verdes como las esmeraldas, que adornaban la corona real. Don Rodrigo de Alarcón, su prometido, la observaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos oscuros. A los 32 años era un hombre imponente, señor de vastas tierras en Andalucía, veterano de las guerras contra los moros. Su reputación como guerrero feroz había llegado hasta la corte. Pero Isabela desconocía otros rumores menos honorables que circulaban en voz baja entre las damas de la nobleza. El matrimonio había sido arreglado por su padre, don Alfonso de Mendoza, quien veía en esta unión la oportunidad de fortalecer las alianzas políticas de su familia. Isabela había aceptado su destino con la resignación que se esperaba de una dama noble, pero su corazón albergaba secretos que ni siquiera ella comprendía completamente. Entre los invitados destacaba una figura que llamaba la atención por su porte distinguido y su mirada intensa, don Fernando de Trastámara, príncipe heredero de Castilla. Con 25 años, poseía la elegancia natural de la realeza, pero también una profundidad en sus ojos azules que hablaba de un alma inquieta. Había conocido a Isabela en varias ocasiones en la corte y siempre había sentido una conexión extraña con aquella joven, cuya inteligencia brillaba tanto como su belleza. Durante la ceremonia, Fernando no pudo evitar notar la palidez de Isabela y la forma en que sus ojos buscaban constantemente una salida, como un pájaro enjaulado. Cuando los novios se besaron para sellar su unión, observó cómo ella se tensó ligeramente, un detalle que pasó desapercibido para todos los demás. La celebración se extendió hasta altas horas de la noche. Los músicos tocaban melodías alegres, mientras los invitados danzaban y brindaban por la felicidad de los recién casados. Isabela sonreía y agradecía las felicitaciones, pero Fernando, que la observaba desde la distancia, notó que su sonrisa nunca llegaba a sus ojos. Cuando llegó el momento de retirarse a la cámara nupcial, Isabela sintió que su corazón se aceleraba de una manera que no tenía nada que ver con la anticipación. Rodrigo la tomó del brazo con una fuerza que le pareció excesiva, y por un momento sus dedos se clavaron en su piel con una intensidad que la hizo estremecer. «Ahora eres mía», Isabela le susurró al oído con una voz que sonaba más como una amenaza que como una promesa de amor. Fernando, que se preparaba para retirarse a sus aposentos, alcanzó a escuchar esas palabras. Algo en el tono de Rodrigo le causó una inquietud que no pudo explicar. Se detuvo en el pasillo, observando cómo la pareja se alejaba hacia la torre norte del castillo, donde se encontraba la cámara matrimonial. Esa noche, mientras el castillo se sumía en silencio, Fernando no logró conciliar el sueño. Una sensación extraña lo mantenía despierto, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. No sabía entonces que sus instintos no lo engañaban,
y que la vida de Isabela acababa de tomar un rumbo que la llevaría por caminos más oscuros de lo que jamás había imaginado. En la torre norte, detrás de gruesos muros de piedra, comenzaba una historia que cambiaría para siempre. El destino de 3 vidas, entrelazadas por el amor, el honor y la traición. ¿Qué secretos oculta realmente don Rodrigo? ¿Y por qué el príncipe? Fernando siente esa extraña conexión con Isabela que va más allá de la simple cortesía nobiliaria. 3 meses habían transcurrido desde la boda, y el castillo de Alarcón se había convertido en una prisión dorada para Isabela. Las torres imponentes que una vez le parecieron majestuosas ahora se alzaban, como gigantes, amenazantes contra el cielo gris de Andalucía. Cada mañana despertaba con nuevos moretones, que se cuidaba de ocultar bajo las mangas largas de sus vestidos, y cada noche rogaba en silencio que Rodrigo hubiera bebido lo suficiente para caer sin sentido antes de llegar a su cámara. El cambio en su esposo había sido gradual pero implacable. Los primeros días, Rodrigo se había mostrado relativamente contenido, como si aún estuviera representando el papel del esposo devoto. Pero poco a poco, la máscara había comenzado a deslizarse. Sus palabras se volvieron más crueles, sus gestos más bruscos, y sus accesos de ira más frecuentes e impredecibles. «Isabela, ven aquí», la llamó una tarde, su voz resonando por el gran salón como el rugido de un animal herido. Ella se acercó con pasos medidos, manteniendo la cabeza erguida como le había enseñado su madre, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. Rodrigo estaba sentado en su sillón señorial, una copa de vino tinto en una mano y una carta arrugada en la otra. Sus ojos, inyectados en sangre por el alcohol, la miraron con un desprecio que la heló hasta los huesos. «Esta carta viene de la corte», gruñó agitando el pergamino. «Parece que el príncipe Fernando ha estado preguntando por tu bienestar. ¡Qué considerado de su Alteza!». Isabela sintió que se le cortaba la respiración. Durante esos 3 meses de encierro, había pensado muchas veces en Fernando, recordando su mirada comprensiva durante la boda, pero jamás había esperado que él se preocupara por ella. No sé por qué haría eso, mi señor», murmuró, tratando de mantener la voz firme. «¿No lo sabes?». Rodrigo se levantó de golpe, derramando vino sobre su túnica. «¿Acaso crees que soy un necio? He visto cómo te miró durante nuestra boda. ¿Qué le prometiste, Isabela? ¿Qué clase de mujer eres realmente?». Antes de que ella pudiera responder, la mano de Rodrigo se estrelló contra su mejilla con una fuerza que la hizo tambalear. El sonido del golpe resonó por todo el salón, y los sirvientes que estaban presentes bajaron la vista, fingiendo no haber visto nada. Nunca le prometí nada», susurró Isabela, llevándose una mano a la mejilla ardiente. «Apenas hemos cruzado unas pocas palabras en toda mi vida». «Mentirosa», siseó Rodrigo, acercándose tanto que ella pudo oler el vino agrio en su aliento. «Las mujeres como tú siempre mienten. Siempre buscan la manera de traicionar a sus esposos». Isabela cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con brotar. En esos momentos, su mente volaba hacia los recuerdos de su infancia en el castillo de su padre, donde había sido querida y respetada. Recordaba las tardes leyendo en la biblioteca, las caminatas por los jardines con su dama de compañía, las conversaciones inteligentes con los eruditos que visitaban a su padre. Todo eso parecía pertenecer a otra vida, a otra Isabela que ya no existía. «Mira lo que has provocado», continuó Rodrigo agitando nuevamente la carta. «Por tu culpa, ahora tengo que lidiar con las preguntas del príncipe. Tendré que invitarlo a nuestro castillo, fingir que somos una pareja feliz. Y tú, querida esposa, tendrás que representar tu papel a la perfección». El corazón de Isabela dio un vuelco. La posibilidad de ver a Fernando, de tener aunque fuera un momento de respiro en su pesadilla cotidiana, le pareció como un rayo de luz en la oscuridad. Pero inmediatamente se sintió culpable por ese pensamiento. ¿Qué clase de mujer era para alegrarse ante la perspectiva de ver a otro hombre? «Por supuesto, mi señor», murmuró, manteniendo los ojos fijos en el suelo. «Haré todo lo que consideréis apropiado. Será mejor que así sea».
Rodrigo se acercó más, su voz convirtiéndose en un susurro amenazante. Porque si percibo la más mínima falta de respeto hacia mi persona, si veo, aunque sea una mirada indebida hacia el príncipe, te juro por todos los santos que te arrepentirás de haber nacido. Esa noche, Isabela se refugió en la capilla privada del castillo. Era el único lugar donde Rodrigo rara vez la molestaba, respetando aún cierta apariencia de devoción religiosa. Arrodillada ante el crucifijo de madera tallada, elevó una oración que nacía desde lo más profundo de su alma atormentada. «Santísima Virgen», susurró, «si es cierto que proteges a las mujeres que sufren, dame la fuerza para soportar esta prueba. No pido la felicidad, pues entiendo que esa no es mi suerte. Solo pido valor para mantener mi honor intacto y mi alma libre de la amargura que amenaza con consumirme». Mientras oraba, no se dio cuenta de que una figura encapuchada la observaba desde las sombras del claustro. Adyacente era Sor Catalina, una monja que había venido al castillo para atender a los enfermos de la aldea cercana. La religiosa había notado los cambios en Isabela, los vestidos de manga larga en pleno verano, la forma cautelosa en que se movía por los pasillos. Sor Catalina había visto antes los signos del maltrato, y su corazón se encogía de dolor al reconocerlos en aquella joven tan dulce y piadosa. Pero sabía también que las leyes de los hombres protegían poco a las esposas, incluso a las de noble cuna. Todo lo que podía hacer era orar por Isabela y esperar que Dios encontrara la manera de aliviar su sufrimiento. 3 días después, llegó un mensajero real con la noticia oficial. El príncipe Fernando honraría con su presencia el castillo de Alarcón la siguiente semana. Isabela recibió la noticia con una mezcla de esperanza y terror que la mantuvo despierta durante toda la noche. No sabía entonces que Fernando había tomado esa decisión después de recibir informes inquietantes sobre su situación. Informes que habían llegado hasta él a través de canales muy discretos. El príncipe tenía sus propios espías, y algunos de ellos habían notado las extrañas circunstancias que rodeaban la reclusión de Isabela. La visita prometía ser mucho más que una simple cortesía nobiliaria. Era el comienzo de una investigación que podría cambiar el destino de todos los involucrados. ¿Logrará Isabela mantener oculta su terrible situación cuando Fernando llegue al castillo? ¿Y qué descubrirá el príncipe durante su visita que podría alterar para siempre el curso de los acontecimientos? El estandarte real ondeaba al viento. Cuando la comitiva del príncipe, Fernando se acercó a las murallas del castillo de Alarcón. Era una mañana de octubre, y el aire fresco traía consigo el aroma de las hojas, que comenzaban a cambiar de color. Isabela observaba desde la ventana de su cámara, sus manos temblando ligeramente, mientras se alisaba el vestido azul marino que había elegido cuidadosamente para ocultar los moretones de sus brazos. Rodrigo había pasado los últimos 3 días en un estado de ansiedad controlada, alternando entre órdenes furiosas a los sirvientes y amenazas susurradas a Isabela sobre cómo debía comportarse. La noche anterior, después de beber más de la cuenta, se había acercado peligrosamente a lastimarla de manera visible, pero se había detenido a último momento. «Recuerda», le había dicho, sujetándola del mentón con fuerza, «somos la pareja perfecta. Sonríe, pero no demasiado. Habla, pero no mucho. Y si percibo que intentas comunicar cualquier cosa inapropiada al príncipe, te juro que lo pagarás durante semanas». Ahora, mientras veía descender a Fernando de su magnífico corcel negro, Isabela sintió una mezcla extraña de alivio y terror. El príncipe se veía más imponente de lo que recordaba, con su porte noble y esa mirada inteligente que parecía capaz de penetrar cualquier secreto. Llevaba un jubón de terciopelo verde oscuro, bordado en oro, y su cabello castaño brillaba bajo el sol otoñal. Fernando había venido acompañado de una pequeña escolta, pero Isabela notó que entre sus acompañantes se encontraba don Diego de Mendoza, hermano menor de su padre y uno de los consejeros más astutos de la corte. Su presencia no era casual. Fernando había planeado cuidadosamente esta visita. El recibimiento en el patio de armas fue todo protocolo y cortesía. Rodrigo se mostró como el anfitrión perfecto.
con sonrisas amplias y reverencias apropiadas. Isabela descendió las escaleras del brazo de su esposo y cada paso calculado para proyectar la imagen de una mujer noble y satisfecha con su situación. Su Alteza, dijo Isabela haciendo una reverencia perfecta, es un honor recibiros en nuestro hogar. Cuando Fernando tomó su mano para besarla cortésmente, Isabela sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Los ojos azules del príncipe se detuvieron un momento más de lo necesario en su rostro, y ella tuvo la extraña sensación de que él podía ver más allá de su máscara. Cuidadosamente construida, Lady Isabela, respondió Fernando con una sonrisa que parecía genuina. Los rumores sobre vuestra belleza no hacían justicia a la realidad. Don Rodrigo es verdaderamente afortunado. Más afortunado de lo que merezco, Alteza, replicó Rodrigo, pero Isabela detectó un matiz de tensión en su voz. Durante la cena de bienvenida, Isabela se sentó entre los dos hombres, sintiéndose como una cuerda tensa que podría romperse en cualquier momento. La conversación fluyó sobre temas seguros, las cosechas, las noticias de la corte, los avances en la guerra contra los moros. Pero Fernando tenía una habilidad sutil para dirigir la conversación hacia temas que permitieran a Isabela participar. He oído que sois muy culta, Lady Isabela, comentó el príncipe, mientras los sirvientes servían el segundo plato. Es cierto que conocéis el latín y habláis francés. Isabela sintió la mirada de advertencia de Rodrigo, pero respondió con cuidado. Mi padre consideró importante que recibiera una educación completa, Alteza, aunque ahora tengo pocas oportunidades de practicar esas habilidades. ¡Qué lástima!, exclamó Fernando. Una mente cultivada es un tesoro que no debería desperdiciarse. Quizás, durante mi estancia, podríamos discutir algunos textos clásicos. Siempre disfruto las conversaciones inteligentes. Rodrigo apretó su copa con tanta fuerza que Isabela temió que se quebrara. Mi esposa tiene muchas otras ocupaciones que requieren su atención. Intervino con una sonrisa forzada. La administración del hogar, las obras de caridad. Por supuesto, asintió Fernando. Pero su mirada se dirigió hacia Isabela con una expresión que ella no pudo interpretar completamente. La primera señal real de que algo estaba mal llegó cuando Fernando se retiró a sus aposentos. Había sido alojado en la torre este, y mientras se dirigía hacia allí acompañado por un sirviente, escuchó un sonido que lo hizo detenerse, el eco apagado de una discusión proveniente de la dirección opuesta. La voz de Rodrigo se alzaba por encima del murmullo, aunque las palabras no eran claramente audibles, pero el tono era inconfundiblemente de ira. Fernando se quedó inmóvil, aguardando el oído, hasta que escuchó algo que le heló la sangre, el sonido inequívoco de una bofetada, seguido por un grito ahogado que reconoció como perteneciente a Isabela. Sin pensarlo dos veces, Fernando se dirigió hacia el origen del sonido, despidiendo al sirviente con una excusa. Sus pasos lo llevaron hasta una alcoba que daba al patio interior, desde donde podía escuchar con mayor claridad lo que sucedía en las habitaciones privadas de la pareja. «¿Cómo te atreves a coquetear con él delante de mí?», rugía Rodrigo. «¿Viste cómo te miraba? Y tú, respondiendo a sus preguntas como una erudita presumida». «No hice nada inapropiado», respondió la voz de Isabela temblorosa pero digna. «Solo respondí a sus cortesías, como corresponde a una dama de mi posición». «Mentirosa». El sonido de otro golpe hizo que Fernando cerrara los puños con furia contenida. «Te conozco, Isabela. Sé lo que estás pensando. Crees que ese príncipe galante va a rescatarte, ¿verdad?» Fernando no pudo escuchar la respuesta de Isabela, pero sí oyó el sonido de pasos pesados y luego el portazo que indicaba que Rodrigo había salido de la habitación. Permaneció en la alcoba unos minutos más, su mente trabajando furiosamente para procesar lo que acababa de presenciar. Regresó a sus aposentos con el corazón pesado y la mente llena de planes. Ahora tenía la confirmación de lo que había sospechado, pero necesitaba más evidencias antes de poder actuar. Como príncipe tenía poder, pero las leyes del matrimonio eran sagradas, y actuar precipitadamente podría empeorar la situación de Isabela. Esa noche, mientras el castillo se sumía en silencio, Fernando no durmió.
Había tomado una decisión que cambiaría el curso de todos sus destinos. No se marcharía de ese castillo, hasta encontrar una manera de salvar a Isabela, sin importar las consecuencias. En su cámara, Isabela tampoco podía dormir. Su mejilla ardía donde Rodrigo la había golpeado, pero el dolor físico era nada comparado con la desesperanza que amenazaba con ahogarla. Por un momento, durante la cena, había sentido que era posible volver a ser la mujer inteligente y vivaz que una vez fue. La atención respetuosa de Fernando había despertado en ella recuerdos de lo que significaba ser valorada por su mente y no solo temida por su supuesta capacidad de traición. Pero ahora la realidad se imponía con cruel claridad. Estaba atrapada, y cada momento de felicidad que pudiera experimentar solo serviría para hacer su sufrimiento posterior más intenso. Lo que ninguno de los dos sabía era que Sor Catalina había estado orando en la capilla cuando escuchó los gritos. La monja había tomado también una decisión esa noche, una que podría cambiar el equilibrio de poder en el castillo de formas que nadie podía prever. ¿Qué plan está desarrollando Fernando para ayudar a Isabela? ¿Y qué papel jugará la misteriosa Sor Catalina en los eventos que están a punto de desencadenarse? La mañana siguiente amaneció cubierta de una fina llovizna que convertía el paisaje andaluz en una acuarela gris. Isabela despertó antes del alba, como había desarrollado la costumbre desde su matrimonio, aprovechando esos momentos de silencio antes de que Rodrigo comenzara su día con sus habituales exigencias y reproches. Se dirigió sigilosamente hacia la capilla, donde sabía que encontraría a Sor Catalina preparando las oraciones matutinas. La religiosa alzó la vista cuando Isabela entró, y en sus ojos oscuros brilló una comprensión que no necesitaba palabras. «Buenos días, hija mía», murmuró Sor Catalina, haciendo espacio en el reclinatorio de madera. «¿Vienes temprano hoy?» «No pude dormir», respondió Isabela, arrodillándose junto a la monja. «Mis pensamientos están turbados». Sor Catalina estudió discretamente el rostro de la joven. Aunque Isabela había aplicado cuidadosamente polvos para ocultar las marcas, un ojo entrenado podía detectar la hinchazón sutil en su mejilla izquierda y la manera cautelosa en que se movía, como si cada gesto pudiera despertar dolor. «A veces», dijo la monja con voz suave, «Dios nos envía pruebas que parecen más allá de nuestras fuerzas, pero también nos envía ángeles cuando más los necesitamos». Isabela la miró con sorpresa. Había algo en el tono de Sor Catalina que sugería un significado más profundo. «Hermana, yo...» «Shh», la interrumpió gentilmente la religiosa. «Las paredes tienen oídos, pero el corazón de una mujer piadosa siempre encuentra la manera de expresar la verdad. Esta tarde, cuando el sol esté alto, ven a ayudarme con las medicinas para los pobres de la aldea. Tenemos mucho de qué hablar». Mientras tanto, en la torre este, Fernando había comenzado su propia investigación matutina. Don Diego de Mendoza, el tío de Isabela, había llegado temprano a sus aposentos con información que había estado recopilando discretamente durante la noche. «Alteza», dijo Diego en voz baja, cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí, «he hablado con algunos de los sirvientes más antiguos del castillo. Lo que me han contado es perturbador». Fernando, que había estado mirando por la ventana hacia el patio donde Isabela solía caminar por las mañanas, se volvió con expresión seria. «Habla libremente, Diego. Necesito conocer toda la verdad». «Los sirvientes están aterrorizados, Alteza. Hablan en susurros de gritos nocturnos, de platos rotos, de la manera en que Lady Isabela se ha marchitado desde su boda. La doncella que la atiende, una muchacha llamada María, está especialmente afligida. Dice que su señora llora en silencio mientras se viste cada mañana y que siempre busca excusas para usar mangas largas y cuellos altos». Fernando sintió que la ira se encendía en su pecho como brasas avivadas por el viento. «¿Y los otros nobles? ¿Los invitados habituales del castillo?» «Eso es lo más revelador, Alteza. Desde la boda, don Rodrigo prácticamente ha aislado a su esposa. No reciben visitas sociales. Ella no ha salido del castillo ni una sola vez. Y cuando llegan huéspedes importantes,
Siempre hay alguna excusa para que Isabela se mantenga apartada. Excepto ahora, murmuró Fernando. Conmigo no pudo usar esa táctica sin despertar sospechas. Exactamente. Y por eso está especialmente nervioso. Anoche, después de lo que escuchasteis, varios sirvientes me comentaron que don Rodrigo estuvo bebiendo hasta muy tarde, paseándose por sus habitaciones como un animal enjaulado. Fernando se acercó a su escritorio de viaje y tomó una pluma y pergamino. Diego, necesito que envíes un mensaje discreto a mi madre, la reina. Dile que puede ser necesario extender mi estancia aquí por asuntos de estado delicados. También contacta con el obispo de Córdoba. Si mis sospechas son correctas, podríamos necesitar su intervención canónica. ¿Anulación del matrimonio? Posiblemente. Si podemos probar que se han violado los preceptos sagrados del matrimonio, la Iglesia podría actuar. Pero necesitamos evidencias irrefutables. En ese momento, una suave llamada a la puerta interrumpió su conversación. Fernando abrió para encontrar a un joven paje con un mensaje. Su Alteza, don Rodrigo, os invita a acompañarlo en una cacería esta mañana. Dice que os mostrará las mejores tierras de caza de sus dominios. Fernando intercambió una mirada significativa con Diego. Era la oportunidad perfecta. Dile a tu señor que estaré encantado de acompañarlo, respondió. Pero que Diego se quedará aquí, ya que debe atender algunos asuntos de correspondencia real. Cuando el paje se marchó, Fernando se volvió hacia su consejero. Mientras yo mantengo a Rodrigo ocupado lejos del castillo, tú tendrás libertad para investigar más a fondo. Habla con Isabela, si puedes hacerlo de manera segura. Necesitamos que confirme lo que ya sabemos. Es arriesgado, Alteza. Si Rodrigo descubre, por eso debemos ser extremadamente cuidadosos. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados sabiendo lo que está sufriendo esa mujer. La cacería resultó ser exactamente lo que Fernando había esperado. Rodrigo, ansioso por impresionar a su huésped real, lo llevó lejos del castillo, a las colinas donde abundaban los jabalíes y los ciervos. Pero Fernando tenía otros planes. Con habilidad consumada, dirigió la conversación hacia temas que revelarían más sobre el carácter de su anfitrión. Debo confesar, Rodrigo, dijo mientras cabalgaban por un sendero serpenteante, que envidio vuestra situación doméstica. Isabela es una mujer excepcional. Rodrigo se tensó visiblemente en su silla de montar. Es adecuada para mis necesidades, Alteza. Más que adecuada, diría yo. Inteligente, hermosa, bien educada. Sin duda debe ser una compañía estimulante. Las mujeres demasiado inteligentes pueden ser problemáticas, replicó Rodrigo con un tono que no logró disimular completamente su amargura. A veces necesitan recordatorios de cuál es su lugar apropiado. Fernando sintió que se le helaba la sangre, pero mantuvo su expresión neutral. ¿Recordatorios? Rodrigo pareció darse cuenta de que había dicho demasiado. Me refiero a... Bueno, ya sabéis cómo son las mujeres. Tienden a tener ideas demasiado elevadas sobre sí mismas si no se las mantiene en línea. Durante las siguientes horas, Fernando continuó sondeando cuidadosamente, y cada respuesta de Rodrigo confirmaba sus peores temores. El hombre no solo maltrataba a Isabela, sino que consideraba ese maltrato como su derecho incuestionable. Mientras tanto, en el castillo, Diego había logrado un encuentro discreto con Isabela en los jardines. Sor Catalina actuaba como vigía, manteniendo a los sirvientes ocupados en otras tareas. Lady Isabela, comenzó Diego con gentileza. Sé que esta conversación es delicada, pero el príncipe está profundamente preocupado por vuestro bienestar. Isabela se puso pálida, sus manos temblando ligeramente. No sé a qué os referís, don Diego. Soy perfectamente feliz en mi matrimonio. Hija mía, intervino Sor Catalina, estamos entre amigos. Nadie aquí va a juzgaros o traicionaros. Isabela miró entre los dos rostros comprensivos y por primera vez en meses sintió que las defensas que había construido tan cuidadosamente comenzaban a desmoronarse. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente encontraron su camino. No puedo, susurró. Si él se entera de que he hablado, no se enterará, le aseguró Diego.
Pero necesitamos la verdad para poder ayudaros. El príncipe tiene poder para intervenir, pero solo si tenemos evidencias. En ese momento crucial, cuando Isabela estaba a punto de confesar todo, el sonido de cuernos de caza resonó a lo lejos. La partida había regresado antes de lo previsto. Isabela se secó rápidamente las lágrimas y se irguió, volviendo a colocarse la máscara que había aprendido a portar con tanta habilidad. «Debo regresar», murmuró. «Rodrigo esperará encontrarme en el gran salón». Mientras se alejaba apresuradamente, Diego y Sor Catalina intercambiaron miradas preocupadas. Habían estado tan cerca de obtener la confesión que necesitaban, pero el tiempo se había agotado. Lo que no sabían era que Rodrigo había regresado temprano precisamente porque sospechaba que algo estaba ocurriendo en su ausencia. Sus propios espías entre los sirvientes le habían informado sobre movimientos inusuales en el castillo. La verdadera confrontación estaba a punto de comenzar. ¿Descubrirá Rodrigo la investigación secreta que se está llevando a cabo en su propio castillo? ¿Y tendrá Isabela el valor de confesar la verdad antes de que sea demasiado tarde? El aire en el gran salón se había vuelto denso como la niebla, cuando Rodrigo entró con paso firme, aún llevando las botas embarradas de la cacería. Sus ojos oscuros barrieron el recinto con la intensidad de un halcón buscando presas, deteniéndose brevemente en cada rostro presente. Isabela, que había logrado llegar apenas unos minutos antes, sintió que su corazón se aceleraba al reconocer esa mirada particular, la que precedía a sus momentos más peligrosos. «Mi querido príncipe», dijo Rodrigo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Lamento que hayamos tenido que acortar nuestra expedición, pero recordé que había asuntos urgentes que requerían mi atención aquí. Fernando, que había desarrollado un instinto agudo para las sutilezas del peligro durante sus años en la corte, detectó inmediatamente la tensión subyacente en las palabras de su anfitrión. Por supuesto, Rodrigo, los deberes del señor del castillo siempre tienen prioridad». «Exactamente». Rodrigo se acercó a Isabela y colocó una mano sobre su hombro con una presión que ella reconoció como advertencia. «Mi esposa comprende muy bien la importancia de cumplir con los deberes apropiados». «¿No es así, querida?» «Naturalmente, mi señor», murmuró Isabela, sintiendo cómo los dedos de Rodrigo se hundían ligeramente en su carne. Don Diego, que había permanecido en silencio cerca de la ventana, observó el intercambio con creciente alarma. Había algo en la atmósfera que le recordaba a los momentos previos a una batalla, cuando el aire mismo parecía cargarse de electricidad. «María», llamó Rodrigo, bruscamente a la doncella que estaba ordenando algunos tapices. «Acércate». La joven sirviente se aproximó con pasos vacilantes, sus manos temblando visiblemente. Isabela sintió que se le contraía el estómago. Conocía esa mirada en los ojos de Rodrigo, la que significaba que alguien iba a sufrir. «Dime, María», continuó Rodrigo con voz engañosamente suave. «¿Has notado algo inusual durante mi ausencia? ¿Conversaciones extrañas, quizás? ¿Movimientos que no siguen la rutina habitual del castillo?» La muchacha miró desesperadamente hacia Isabela, luego hacia don Diego y finalmente de vuelta a su señor. «No, mi señor, todo ha estado normal». «¿Normal?» Rodrigo soltó una risa que sonó como el chirrido de metal contra piedra. «Es normal que mi esposa sea vista en conversación privada con nuestros huéspedes cuando yo no estoy presente». El silencio que siguió fue tan espeso que parecía tangible. Isabela sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. De alguna manera, Rodrigo había descubierto su encuentro con Diego. «Rodrigo», intervino Fernando con voz controlada, «si ha habido alguna conversación, estoy seguro de que fue completamente inocente. Es natural que los miembros de una familia se comuniquen entre sí». «¿Familia?» Los ojos de Rodrigo se encendieron con una furia baril y contenida. «Sí, qué conveniente. Don Diego, el querido tío, tan preocupado por el bienestar de su sobrina, y Su Alteza tan atento a los detalles de mi hogar». Diego dio un paso adelante, su mano instintivamente acercándose a la empuñadura de su espada. «Cuidado con vuestras palabras, Alarcón. Estás hablando con el príncipe heredero de Castilla».
Oh, soy perfectamente consciente de con quién estoy hablando, replicó Rodrigo, su voz subiendo de volumen. Estoy hablando con hombres que vienen a mi casa, aceptan mi hospitalidad y luego conspiran contra mí en mis propias tierras. Fernando se irguió hasta su altura completa y por primera vez desde su llegada dejó que su autoridad real brillara sin restricciones. Don Rodrigo, os sugiero que midáis vuestras palabras muy cuidadosamente. Las acusaciones contra la corona no se toman a la ligera. ¿Acusaciones? Rodrigo soltó una carcajada amarga. ¿Llamáis acusaciones a la verdad? Sé exactamente lo que está pasando aquí. Mi querida esposa os ha llenado los oídos con sus lágrimas de cocodrilo. No es así. Isabela, que había permanecido inmóvil como una estatua, sintió algo quebrarse dentro de ella. Todos sus miedos, toda la cuidadosa construcción de mentiras y silencio que había mantenido durante meses, se desmoronó en un instante de claridad cristalina. No les he dicho nada, dijo con voz temblorosa pero clara, pero quizás debería haberlo hecho. El salón se sumió en un silencio absoluto. Rodrigo se volvió hacia ella con expresión de incredulidad y furia. ¿Qué has dicho? Isabela alzó la barbilla, y por primera vez en meses, Fernando vio destellos de la mujer valiente que había conocido en la corte. He dicho que no les he contado nada, pero tal vez es hora de que lo haga. Isabela, murmuró Sor Catalina, que había estado observando desde un rincón. Ten valor, hija. Silencio, rugió Rodrigo. Todas las mujeres, silencio. Esto es entre hombres. No, dijo Isabela, y su voz resonó con una fuerza que sorprendió incluso a ella misma. Esto es sobre mí, sobre lo que me has hecho durante todos estos meses. Rodrigo se acercó a ella con ojos enloquecidos, pero Fernando se interpuso entre ellos con un movimiento fluido. Un paso más, dijo el príncipe, con voz helada, y os encontraréis acusado de traición contra la corona. ¿Traición? ¿Por disciplinar a mi propia esposa? ¿Disciplinar? Isabel la dejó escapar una risa quebrada. ¿Llamas disciplina a esto? Con movimientos deliberados, se arremangó la manga izquierda, revelando los moretones amarillentos que cubrían su brazo. Luego se soltó el broche que mantenía cerrado el cuello alto de su vestido, mostrando las marcas oscuras alrededor de su garganta. El efecto fue inmediato y devastador. Fernando sintió que la furia lo atravesaba como una espada al rojo vivo. Diego desenvainó parcialmente su arma. Incluso María, la doncella, ahogó un grito de horror. «Isabela, ¿cómo te atreves?», comenzó Rodrigo. Pero su voz se quebró al darse cuenta de que ya no tenía control sobre la situación. «¿Cómo me atrevo?». Isabela se irguió completamente y en ese momento Fernando vio a la verdadera mujer que se había ocultado bajo meses de terror. «¿Cómo me atrevo a mostrar lo que tú me has hecho? Los golpes cuando olvido sonreír de la manera correcta, los puñetazos cuando hablo demasiado o muy poco o de la manera equivocada». Cada palabra caía en el silencio como gotas de plomo fundido. Las patadas cuando me atrevo a llorar, las amenazas de eliminarme si alguna vez se me ocurre buscar ayuda. Rodrigo retrocedió, su rostro cambiando del rojo de la ira al gris de la comprensión. Se dio cuenta de que había cometido un error fatal al confrontar la situación de manera tan directa. «Isabela, estás exagerando. Un esposo tiene derecho a...» «¿Un esposo?», interrumpió Fernando, su voz cortante como una hoja. «Tiene el deber sagrado de proteger a su esposa, no de convertirla en su víctima. Sois un extranjero en mi hogar, Alteza. No conocéis». «Conozco lo suficiente». Fernando se acercó a Rodrigo con paso medido. «Conozco que habéis violado no solo las leyes de Dios, sino también las de hombres decentes. Y conozco que esto termina ahora». Rodrigo, acorralado y desesperado, cometió el error final de su vida. Llevó la mano a su espada. No llegó a tocarla. Diego, con la velocidad de un veterano de muchas batallas, lo derribó de un golpe certero. Rodrigo cayó al suelo, inconsciente. Isabela se tambaleó y Fernando la sostuvo antes de que cayera. Por primera vez en meses se permitió llorar libremente. Y sus lágrimas no eran solo de dolor, sino también de un alivio tan profundo que amenazaba con ahogarla. «Ya pasó», murmuró Fernando sosteniéndola con gentileza. «Ya pasó, Isabela.
Estás a salvo. Pero ambos sabían que aunque la verdad finalmente había salido a la luz, las consecuencias de esta revelación apenas comenzaban. En un mundo donde las leyes del matrimonio eran sagradas e inmutables, liberar a Isabela de Rodrigo sería casi tan difícil como sobrevivir a su tiranía había sido. La batalla más difícil aún estaba por venir. ¿Podrá Fernando encontrar una manera legal de liberar a Isabela de su matrimonio? ¿Y qué precio tendrán que pagar ambos por desafiar las leyes sagradas de la época? Los días que siguieron a la confrontación se desenvolvieron como un delicado baile entre la esperanza y la incertidumbre. Rodrigo había sido encerrado en las mazmorras de su propio castillo, bajo custodia real, mientras mensajeros cabalgaban día y noche llevando correspondencia cifrada entre el castillo de Alarcón y los más altos tribunales eclesiásticos y reales de España. Isabela había sido trasladada a una suite de habitaciones en la Torre Este, bajo la protección directa de Fernando. Por primera vez en meses dormía sin sobresaltos, aunque los ecos de su trauma aún la visitaban en forma de pesadillas que la despertaban. En las horas más oscuras de la madrugada, una mañana, mientras el sol pintaba los muros de piedra con tonos dorados, Sor Catalina encontró a Isabela en el pequeño jardín interior que daba a sus nuevos aposentos. La joven estaba arrodillada, junto a un rosal que había sido descuidado durante el otoño, sus manos trabajando cuidadosamente para podar las ramas muertas. «Es curioso», observó la monja, acercándose silenciosamente, «cómo las plantas pueden sobrevivir incluso al abandono más cruel, esperando pacientemente la llegada de manos gentiles que las devuelvan a la vida». Isabela alzó la vista, sus ojos verdes brillando con una mezcla de lágrimas y esperanza. «¿Creéis que es posible, hermana? Que algo que ha estado tan cerca de marchitarse pueda realmente florecer de nuevo. He visto milagros más grandes, hija mía, pero también sé que la sanación requiere tiempo, paciencia y el tipo de amor que no busca poseer, sino liberar». Sus palabras llevaban un peso especial, porque ambas sabían que Fernando había estado luchando no solo contra las complicaciones legales de la situación de Isabela, sino también contra sus propios sentimientos, que crecían cada día más profundos y complicados. En la biblioteca del castillo, Fernando estudiaba montones de códices legales y textos canónicos, junto a Diego y un grupo de los más eruditos juristas que habían podido convocar discretamente. El caso era casi sin precedentes, aunque el maltrato físico era moralmente reprobable. Las leyes de la época ofrecían pocas opciones para disolver un matrimonio ya consumado. La única esperanza real, explicaba Fray Tomás, un erudito franciscano que había llegado desde Salamanca, es probar que el matrimonio fue inválido desde el inicio. Si pudiéramos demostrar coerción extrema durante los votos o algún impedimento canónico oculto. ¿Qué tipo de impedimento?, preguntó Fernando, aunque su corazón ya sabía la respuesta que temía. Consanguinidad, matrimonio previo no disuelto, votos religiosos anteriores. Fray Tomás se detuvo estudiando los documentos, pero en este caso, los registros parecen estar en orden. Diego levantó la vista de un pergamino amarillento que había estado examinando. «Esperad, ¿qué es esto?». Señaló una línea específica en el contrato matrimonial. «Este testigo de la firma de don Rodrigo, don Carlos de Alarcón. ¿No fue él quien murió en la batalla de Toro hace 2 años?» Fernando se acercó rápidamente. «Sí, lo conocí. Murió en marzo de 1476. Pero este documento está fechado en abril de 1476, completó Fray Tomás, su voz cargándose de esperanza. Un mes después de su muerte. El silencio que siguió vibró con posibilidades. Si podían probar que el contrato matrimonial había sido falsificado, todo el fundamento legal del matrimonio se desmoronaría. «Necesitamos más evidencia», dijo Fernando finalmente. «Testimonios de personas que conocieron a don Carlos, registros de su muerte, cualquier cosa que pueda establecer definitivamente la falsificación». Mientras los hombres trabajaban febrilmente en sus investigaciones legales, Isabela había comenzado un viaje diferente hacia la sanación. Con la ayuda de Sor Catalina,
Había empezado a escribir un diario detallado de sus experiencias, no solo para procesar su trauma, sino como evidencia adicional que pudiera ser útil en los procedimientos legales. Escribir sobre el horror que había vivido era como abrir heridas que apenas habían comenzado a sanar, pero Isabela encontraba una extraña libertad en plasmar su verdad en el papel. Por primera vez en su vida sus palabras no podían ser silenciadas o tergiversadas. Una tarde, mientras trabajaba en su diario, escuchó pasos conocidos acercándose por el pasillo. Fernando apareció en la puerta llevando en sus manos una bandeja con té y pasteles. «Pensé que podrías necesitar un descanso», dijo con gentileza, aunque Isabela notó las líneas de preocupación que se habían intensificado alrededor de sus ojos azules. «¿Malas noticias?», preguntó ella, apartando la pluma. Fernando dejó la bandeja y se sentó en la silla frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa pero cálida. «Complicadas más que malas. Hemos encontrado evidencia de que tu contrato matrimonial puede haber sido falsificado, lo que significaría que tu matrimonio nunca fue legalmente válido». Isabela sintió que su corazón se aceleraba. «Eso significa esperanza, pero también significa que el proceso será largo y complejo. Y hay algo más que debo decirte». El tono de Fernando la alertó inmediatamente. «El rey ha enviado word de que está preocupado por el tiempo que estoy pasando aquí. Hay presiones políticas, rumores en la corte. Algunos sugieren que mi interés en tu caso es personal». Isabela sintió que se ruborizaba, pero mantuvo su mirada fija en la de él. «¿Y es personal?». La pregunta flotó entre ellos como una hoja en el viento otoñal. Fernando guardó silencio durante un largo momento, luchando con la honestidad que le debía y las complicaciones que esa honestidad podría traer. «Isabela, yo…», comenzó, luego se detuvo, reformulando sus palabras. «Mi primer deber es hacia la justicia, hacia asegurarme de que ninguna persona inocente sufra bajo el peso de leyes injustas o hombres crueles». «Esa no era mi pregunta», dijo ella suavemente. Fernando se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia las colinas donde había cabalgado con Rodrigo, lo que parecía una eternidad atrás. «Si te dijera que sí, que mis sentimientos han crecido más allá de lo que es apropiado o prudente, ¿qué cambiaría? No puedo ofrecerte matrimonio mientras estés legalmente casada con otro hombre. No puedo arriesgar tu reputación con un escándalo que podría destruir cualquier oportunidad que tengas de reconstruir tu vida. Y no puedo usar mi posición como príncipe para presionarte cuando eres vulnerable». Isabela se acercó a él, parándose lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su presencia. «Fernando, mírame». Él se volvió y ella vio en sus ojos la misma lucha entre el deseo y el honor que había estado librando en su propio corazón. «No soy tan frágil como crees. He sobrevivido a meses de horror porque hay algo en mí que se niega a romperse completamente. Y parte de lo que me ha mantenido fuerte durante estos días ha sido saber que existen hombres como tú en el mundo. Hombres que entienden que el poder real viene de proteger a los indefensos, no de dominarlos». Fernando extendió su mano y tocó suavemente su mejilla, donde apenas quedaba una sombra amarillenta de uno de los golpes de Rodrigo. «Mereces más que un príncipe complicado por obligaciones políticas y un futuro incierto». «Merezco elegir por mí misma», replicó ella, «y elijo esperar por un hombre que me ama lo suficiente como para anteponer mi bienestar al suyo propio». En ese momento, un mensajero llegó corriendo por el pasillo, interrumpiendo la intimidad del momento. «¡Su Alteza! ¡Su Alteza! Tengo noticias urgentes». Fernando se apartó reluctantemente de Isabela y salió al pasillo. «¿Qué ocurre?». «Don Rodrigo ha escapado de la mazmorra, Alteza. Los guardias fueron encontrados inconscientes. Nadie sabe cuándo o cómo, pero se ha desvanecido como el humo». El mundo de Isabela se tambaleó. La pesadilla que había creído terminada acababa de resurgir con una venganza. Rodrigo estaba libre y conocía cada secreto pasaje del castillo mejor que nadie. ¿Podrá Fernando proteger a Isabela de un Rodrigo desesperado y vengativo? ¿Y cómo afectará esta nueva crisis a la frágil
esperanza de amor que había comenzado a florecer entre ellos. La noticia del escape de Rodrigo se extendió por el castillo como fuego en hierba seca. En cuestión de minutos, cada pasillo resonaba con el eco de pasos apresurados y órdenes urgentes. Fernando transformó inmediatamente su preocupación romántica en autoridad militar, desplegando guardias en cada entrada y ordenando la búsqueda sistemática de todos los rincones del castillo. «Conoce cada piedra de estas murallas», murmuró Diego, mientras supervisaba el aseguramiento de la torre este. Creció aquí, sabe dónde están todos los pasajes secretos. Isabela, a pesar del terror que amenazaba con paralizarla, se negó a ser escondida en las habitaciones más interiores del castillo. «No me convertiré de nuevo en una prisionera por su culpa», declaró con una determinación que sorprendió incluso a Fernando. «Si va a venir por mí, que me enfrente cara a cara». «Isabela, no puedo permitir que te expongas». Fernando lo interrumpió, tomando sus manos entre las suyas. «Durante meses he vivido con miedo. Me he escondido, he mentido. He permitido que ese hombre me convirtiera en una sombra de lo que era. No volveré a darle ese poder sobre mí». Sor Catalina, que había estado observando desde el umbral, asintió con aprobación. «La muchacha tiene razón, Alteza. A veces debemos enfrentar nuestros demonios para poder vencerlos definitivamente». La primera señal de la presencia de Rodrigo llegó al anochecer. Un sirviente encontró una nota clavada con una daga en la puerta de la capilla, escrita con una caligrafía temblorosa que revelaba la desesperación de su autor. «Isabela, mi querida esposa traicionera, ¿creíste que podrías escapar de mí? ¿Que podrías humillarme ante la corte y simplemente caminar hacia los brazos de tu príncipe azul? Pero yo soy tu esposo ante los ojos de Dios, y si no puedo tenerte, nadie podrá. Ven sola a los establos a medianoche, o juro que cada persona en este castillo pagará el precio de tu desobediencia, especialmente tu preciado Fernando». Fernando leyó la nota con creciente furia, arrugando el pergamino entre sus puños. «Es una trampa obvia. Está desesperado y comete errores. Pero también está decidido a llevarse a alguien con él», observó Diego. «Hombres como Rodrigo, cuando se ven acorralados, se vuelven más peligrosos que bestias heridas». «Entonces le daremos exactamente lo que pide», dijo Isabela, su voz tan firme como el acero templado. «Isabela, no. Escúchame», continuó ella. «Iremos a los establos, pero no sola. Vosotros estaréis esperando, escondidos. Cuando él aparezca, lo tendremos rodeado». Fernando negó con la cabeza vehementemente. «No permitiré que uses tu vida como cebo. Mi vida ya ha estado en sus manos durante demasiado tiempo», replicó Isabela. «Es hora de que yo tome el control». Las horas hasta medianoche se arrastraron como siglos. Fernando dispuso a sus mejores hombres en posiciones estratégicas alrededor de los establos, mientras Diego se ocultaba en el granero adyacente. Sor Catalina insistió en permanecer en la capilla, orando por la protección divina. Cuando las campanas del castillo marcaron las 12, Isabela caminó sola hacia los establos. Sus pasos eran firmes, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. Llevaba un vestido sencillo de color claro, que la hacía visible en la oscuridad, y en su mano derecha sostenía una pequeña daga que Fernando había insistido en que llevara. Los establos estaban sumidos en una quietud antinatural. Incluso los caballos parecían sentir la tensión, moviéndose inquietos en sus compartimentos. Isabela se detuvo en el centro del espacio abierto, su voz cortando el silencio como una espada. «Estoy aquí, Rodrigo. Como pediste, sola». Durante unos momentos que parecieron eternos, no hubo respuesta. Luego, una risa amarga resonó desde las sombras del fondo del establo. «Sola, pero no realmente». La voz de Rodrigo emergió de la oscuridad, áspera por días de bebida y desesperación. «¿Crees que soy tan necio como para no saber que tu príncipe está esperando para rescatarte?» Rodrigo emergió lentamente de entre las sombras. Isabela apenas logró contener un grito al verlo. El hombre que había sido su esposo era ahora una versión grotesca de sí mismo, barba crecida, ropa sucia, ojos inyectados en sangre y una sonrisa que no tenía nada de humana. «Mira lo que me has hecho»,
susurró acercándose paso a paso. Mira en lo que me has convertido. Era un señor respetado, un noble de honor, hasta que tú... ¿Hasta que yo qué, Rodrigo? Isabela mantuvo su posición negándose a retroceder. Hasta que me negué a desaparecer silenciosamente bajo tus golpes. Hasta que me atreví a mostrar al mundo quién eres realmente. ¡Eres mía!, rugió él corriendo súbitamente hacia ella. Juré ante Dios que serías mía hasta que la muerte nos separe. Isabela esquivó su embestida con una agilidad nacida de meses de esquivar sus ataques. Pero esta vez no corrió, no se encogió, se irguió y lo enfrentó. Entonces que sea la muerte, dijo con voz clara, pero será la tuya, no la mía. Rodrigo se detuvo, sorprendido por su tono. En sus ojos enloquecidos, Isabela vio un destello de confusión. Durante todos esos meses se había alimentado de su miedo. Había derivado su poder de su capacidad de hacerla sentir pequeña e indefensa. Ahora, enfrentado por una mujer que ya no temblaba ante él, no sabía cómo reaccionar. Tú no puedes hablarme así. Soy tu esposo. Eres un cobarde, replicó Isabela. Un hombre que encuentra placer en causar dolor a quien no puede defenderse. Pero ya no soy esa mujer indefensa, Rodrigo. Me has enseñado a ser fuerte de maneras que nunca pretendiste. Fue entonces cuando Rodrigo notó la daga en su mano. Su expresión cambió, volviéndose aún más peligrosa. ¿Vas a matarme, Isabela? ¿Mi dulce y piadosa esposa va a convertirse en asesina? Si es necesario para proteger a personas inocentes de ti, sí. Rodrigo soltó una carcajada demente y desenvainó su propia espada. Entonces hagamos esto apropiadamente. Si vas a ser viuda, que sea porque te he vencido en combate honrado. Pero antes de que pudiera avanzar, la voz de Fernando resonó desde la entrada del establo. El único combate que tendrás será conmigo, Alarcón. Rodrigo se volvió para encontrar al príncipe de pie en el umbral, espada en mano y una expresión tan fría como el hielo invernal. ¡Fernando, no!, gritó Isabela. Esto es entre él y yo. No, querida, dijo Fernando avanzando hacia ellos. Esto es entre dos hombres que tienen ideas muy diferentes sobre lo que significa el honor. Rodrigo bajó su espada, una sonrisa cruel curvando sus labios. Excelente. El príncipe galante viene a rescatar a la damisela en apuros. Qué romántico. Pero dime, Alteza, ¿estás preparado para morir por una mujer que ni siquiera puedes llamar tuya legalmente? Estoy preparado para morir por la justicia, replicó Fernando, y por una mujer que vale más que 100 hombres como tú. La batalla que siguió fue breve pero intensa. Rodrigo, a pesar de su estado deteriorado, seguía siendo un espadachín hábil. Pero Fernando luchaba no solo con técnica, sino con una furia justa que daba poder a cada movimiento. El final llegó cuando Rodrigo, en un momento de desesperación, intentó usar a Isabela como escudo humano, pero había subestimado su transformación. En lugar de convertirse en su víctima, Isabela se movió con él, y en el momento preciso, clavó su pequeña daga en el costado de Rodrigo. No fue una herida mortal, pero sí lo suficientemente sorprendente como para darle a Fernando la apertura que necesitaba. Su espada encontró su marca y Rodrigo cayó al suelo de los establos, sin vida. En el silencio que siguió, Isabela y Fernando se miraron a través del espacio manchado de sangre, ambos respirando pesadamente. Ella había dejado caer la daga y temblaba, no de miedo, sino de la realización de lo que acababa de hacer. Isabela, murmuró Fernando acercándose cuidadosamente. «Estás libre», susurró ella. «Por primera vez en mi vida verdaderamente libre». Fue entonces cuando Fray Tomás apareció corriendo en los establos, seguido por Diego y varios guardias. En sus manos llevaba un documento que temblaba por la urgencia. «Alteza». «Lady Isabela», jadeó. «Tengo noticias extraordinarias. Hemos encontrado el registro de la muerte de don Carlos, y más importante aún, hemos descubierto algo más». Fernando y Isabela se acercaron, aún procesando lo que había acabado de suceder. «¿Sabéis qué habéis encontrado?» «Don Rodrigo ya estaba casado», anunció Fray Tomás con voz triunfante. «Hace 8 años contrajo matrimonio secreto con una campesina en Valencia. Ella aún vive,
Vuestro matrimonio, Lady Isabela, nunca fue válido ante los ojos de Dios o de la ley. Isabela sintió que las rodillas se le doblaban. Fernando la sostuvo, y por primera vez desde que se conocieron, ella se permitió apoyarse completamente en su fuerza. «¿Qué significa esto?», murmuró. «Significa», dijo Fernando, su voz cargada de emoción, «que eres libre en todos los sentidos de la palabra. Y si me lo permites, me gustaría pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca vuelvas a ser prisionera de nadie». Bajo las estrellas que comenzaban a aparecer a través del techo, parcialmente abierto del establo, Isabela de Mendoza finalmente encontró su voz verdadera. «Sí», susurró y luego más fuerte. «Sí, Fernando, a todo». La pesadilla había terminado, pero la verdadera historia apenas comenzaba. En el último capítulo, ¿cómo reconstruirán Isabela y Fernando sus vidas tras la tragedia? ¿Y qué lecciones sobre amor, justicia y redención emergerán de esta historia de sufrimiento transformado en triunfo? 6 meses después, la Catedral de Toledo nunca había visto una ceremonia matrimonial tan cargada de significado como la que se celebraba en aquella radiante mañana de primavera. Los rayos de sol se filtraban a través de los vitrales góticos, proyectando arcoíris de colores sobre el altar donde Isabela de Mendoza estaba a punto de convertirse en la princesa heredera de Castilla. Pero esta vez, las palabras que pronunciaba no nacían del deber o del miedo, sino de un amor forjado en las llamas de la adversidad y templado por la comprensión mutua del valor verdadero de la libertad. Isabela llevaba un vestido de seda blanca bordado con hilos de oro, pero lo que la hacía realmente radiante no era la riqueza de sus atavíos, sino la luz que brillaba en sus ojos verdes. Por primera vez en su vida, sus votos matrimoniales eran una elección libre, una declaración de amor y no una sentencia de prisión. Fernando, vestido con los colores reales de Castilla, no apartaba la mirada de su rostro. En los meses que habían transcurrido desde aquella noche terrible en los establos, había sido testigo de la extraordinaria transformación de Isabela. Como una rosa que florece después de un invierno particularmente cruel, ella había encontrado no solo su fuerza, sino también una sabiduría y compasión que la convertían en mucho más que una simple noble. La convertían en una verdadera reina. Entre los asistentes, Sor Catalina observaba con lágrimas de alegría. La monja había jugado un papel crucial no solo en la salvación de Isabela, sino también en el establecimiento de una nueva fundación para mujeres maltratadas, un proyecto que la futura reina había iniciado como primera acción oficial tras su liberación. Don Diego de Mendoza, ahora consejero principal del príncipe, sonreía con orgullo paternal. Los meses de investigación legal habían revelado no solo la invalidez del matrimonio de Isabela, sino también una red de corrupción que se extendía por varios nobles de menor rango que habían estado siguiendo el ejemplo de Rodrigo. La justicia, aunque tardía, había sido completa. Cuando el arzobispo pronunció las palabras finales y declaró a Fernando e Isabela esposos ante los ojos de Dios y de los hombres, el beso que siguió selló no solo su unión, sino también el final de un capítulo de sufrimiento y el comienzo de una historia de esperanza. 3 años después, el jardín del Alcázar Real de Sevilla florecía bajo la cuidadosa atención de Isabela, ahora reina consorte de Castilla. Había diseñado personalmente este espacio como un santuario de paz, donde las mujeres de la corte podían reunirse, aprender a leer y escribir, y discutir no solo de bordados y música, sino también de filosofía, leyes y gobierno. Isabela estaba arrodillada junto a un rosal, particularmente hermoso cuando Fernando se acercó, llevando en brazos a su hija de 1 año, la princesa Catalina, nombrada así en honor a la monja que había sido instrumental en su salvación. «¿Cómo están nuestras rosas hoy?», preguntó Fernando, sentándose en la hierba junto a su esposa. «Florecientes», respondió Isabela, aceptando a su hija en sus brazos, como todo lo que se cultiva con amor y paciencia en lugar de miedo y control. Fernando estudió el rostro de su esposa. Los últimos años habían dejado su marca.
líneas de risa alrededor de sus ojos, una confianza serena en su postura y una sabiduría que había sido forjada en el sufrimiento, pero refinada por el amor. Era más hermosa ahora de lo que había sido nunca. ¿Alguna vez lamentas el camino que tuvimos que recorrer para llegar aquí?, le preguntó. Isabela consideró la pregunta mientras mecía suavemente a su hija. Es una pregunta extraña, dijo finalmente. Lamento el sufrimiento, por supuesto. Lamento que tuvo que existir alguien como Rodrigo, pero no lamento el camino, porque cada paso me trajo aquí, a este momento, a esta vida que nunca habría podido imaginar. Se acercó a él, apoyando la cabeza en su hombro. Y además, nuestro dolor se ha convertido en propósito. Las casas refugio que hemos establecido, las leyes que hemos cambiado para proteger a las esposas, las mujeres que ahora tienen voz en las cortes de justicia, todo eso nació de lo que viví. Fernando asintió, pensando en las reformas revolucionarias que habían implementado juntos. Bajo su reinado, por primera vez en la historia de Castilla, el maltrato matrimonial se había convertido en causa legal para la anulación del matrimonio. Habían establecido tribunales especiales donde las mujeres podían testificar sin miedo a represalias. Y habían creado refugios en todos los principales centros urbanos del reino. A veces, murmuró Fernando, creo que fuiste enviada a mi vida no solo para ser mi esposa, sino para enseñarme qué significa realmente ser rey. Un rey verdadero protege a los más vulnerables de su reino, no solo a los más poderosos. Isabela sonrió, recordando las palabras que Sor Catalina le había dicho tantos meses atrás sobre los ángeles que Dios envía cuando más los necesitamos. Quizás nos enviamos el uno al otro, dijo. Tú me enseñaste que el amor verdadero libera, no posee. Y yo te enseñé que el poder real viene de servir a la justicia, no de dominar a otros. La pequeña Catalina gorjeó suavemente en los brazos de su madre y Fernando extendió un dedo para que la niña lo agarrara con su pequeña mano. ¿Qué clase de mundo le estamos construyendo?, preguntó. Uno donde ninguna mujer tenga que sufrir lo que yo sufrí, respondió Isabela sin dudarlo. Uno donde el amor sea siempre una elección, nunca una prisión. Uno donde la fuerza se use para proteger, no para dominar. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre Sevilla, Isabela se encontró una vez más en una capilla, pero esta vez no era para escapar del dolor, sino para dar gracias. Sor Catalina, ahora superiora de la orden que administraba los refugios reales, se arrodilló junto a ella. ¿Sabes qué es lo más hermoso de tu historia, hija mía?, preguntó la anciana monja. ¿Qué es ese, hermana? Que no terminó con tu rescate. Terminó con el rescate de incontables otras mujeres que nunca conocerás, pero cuyas vidas serán diferentes porque tú tuviste el valor de decir la verdad. Isabela asintió, sintiendo el peso y la satisfacción de esa responsabilidad. Rodrigo creía que el poder venía de quebrantar a otros, dijo suavemente. Pero he aprendido que el verdadero poder viene de ayudar a otros a descubrir su propia fuerza. 20 años después, la princesa Catalina, ahora una joven de 21 años, con la inteligencia de su madre y la nobleza de su padre, estaba de pie en el mismo jardín donde había jugado de niña. Pero ahora no estaba sola. A su alrededor se reunían las hijas de nobles de toda Europa, participando en lo que había llegado a ser conocido como la Academia de la Reina Isabela, la primera institución de educación superior para mujeres en toda la cristiandad. Isabela, ahora una mujer madura de 42 años, observaba a su hija dirigir una discusión sobre filosofía moral con una sonrisa de orgullo. El jardín se había expandido a lo largo de los años, y ahora incluía no solo rosas, sino también hierbas medicinales, plantas de todas las regiones del reino, y un pequeño área donde las mujeres aprendían las artes de la curación. Fernando, que había envejecido con gracia y sabiduría, se acercó a su esposa. ¿Recuerdas cuando me preguntaste si alguna vez lamentaba el camino que recorrimos?, le preguntó. Por supuesto. Hoy tengo mi respuesta definitiva, dijo, señalando hacia su hija y las jóvenes que la rodeaban. Cada momento de dolor valió la pena por esto. Por saber que el mundo será diferente porque exististe, porque te negaste a permanecer en silencio. Isabela tomó su mano.
notando las líneas que el tiempo había trazado en ambos rostros, pero también la fuerza que aún brillaba en sus ojos. ¿Sabes cuál es la verdadera lección de nuestra historia, Fernando? Dímelo, que el amor verdadero no es una historia de rescate. Es una historia de dos personas que se eligen mutuamente, día tras día, y que usan su unión no solo para su propia felicidad, sino para hacer del mundo un lugar más justo para todos. Mientras el sol se ponía sobre el jardín real, las rosas que Isabela había plantado con sus propias manos, décadas atrás florecían en toda su gloria. Pero más hermosa que cualquier flor era la certeza de que su legado continuaría floreciendo mucho después de que las últimas rosas del jardín hubieran marchitado, porque había plantado algo más duradero que flores. Había plantado la semilla de la dignidad humana en el corazón de un reino, y esa semilla seguiría dando frutos durante generaciones por venir. En las cortes de justicia, en las academias de aprendizaje, en los refugios para los desamparados, y en el corazón de cada mujer que se atrevía a alzar la voz contra la injusticia, la historia de Isabela de Mendoza continuaba escribiéndose, no como la historia de una víctima que fue salvada, sino como la historia de una mujer que se salvó a sí misma y, al hacerlo, ayudó a salvar a incontables otras. Y en los jardines de Castilla, las rosas siguieron floreciendo año tras año, como testimonio silencioso de que incluso la más marchita de las flores puede volver a florecer si encuentra la tierra adecuada, el cuidado correcto y la luz suficiente para crecer. Fin. Porque en cada mujer que se niega a permanecer en silencio, en cada hombre que usa su poder para proteger en lugar de dominar, y en cada alma que elige el amor por encima del miedo, la historia de Isabela continúa viviendo.